No sabemos a ciencia cierta cuándo el ser humano empezó a tener interés sobre los números, pero gracias a nuestros filósofos y pensadores de la época tenemos una idea de cómo es que se fue surgiendo la idea del número en el ser humano. El ser humano ya trae algo en su mecanismo, se podría decir, que se llama el sentido del número. ¿Qué significa esto? El sentido del número es algo que, como ya lo había dicho, el ser humano ya lo trae. Eso significa de que cada que el ser humano tiene la necesidad de pensar en el número, hasta cuando éramos muy primitivos. Cuando un beduino iba caminando por el desierto, buscaba refugio, y cuando buscaba refugio encontraba una pequeña cueva o algo para refugiarse. Entonces él entraba y empezaba a contar los camellos que lo acompañaban, porque ellos iban en una gran multitud. Entonces ellos tenían que saber cuántos camellos entraban. Eran 40, eran 50, nadie sabía cuántos eran. Entonces ellos empezaban a contar, y así fue como poco a poco fueron surgiendo los números. Ellos iban metiendo camello por camello y decían 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno, ya tenemos un grupo de 5, y así sucesivamente. Entonces ellos llevaban un control de su mercadería y de cuántos camellos ellos llevaban. Entonces surge la pregunta: ¿pero cuál es el origen de los números? Y como yo ya lo había explicado anteriormente, no sabemos cuándo fue que empezaron los números, pero sí podemos tener una idea de cómo esto fue evolucionando poco a poco. El primer sistema de numeración que se inventó fue el quinario. El quinario, ¿qué es este sistema de números? Pues como su nombre se pueden dar una idea, que es un sistema de números que se basa en el número 5. ¿Qué quiere decir esto? Cada que tenemos un grupo de 5 unidades, eso hace una quina, y una quina representa a 5 unidades de algo. Por ejemplo, cuando alguien estaba contando algo, o lo que sea que quería contar, contaba 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llegaba a 5 tenía una unidad de quina, entonces la ponía del lado izquierdo. A la hora que tenía una quina del lado izquierdo, empezaba a contar 1, 2, 3. Bueno, no llegué a 5, entonces dejaba una quina de este lado y 3 de este. Entonces se representaría más o menos así. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de que hubiera un 1 y un 3, nosotros normalmente lo conocemos como un 13, pero con este sistema quinario, ese significaba un 8, porque la unidad del lado era 5 veces mayor a la unidad de la derecha. La unidad de la izquierda era 5 veces mayor a la unidad de la derecha. Entonces, así poco a poco. Entonces surgieron los caldeos. Era otro grupo de personas que tenían un grupo de numeración diferente. Su grupo de numeración se basaba en el número 60. ¿Qué significa esto? Que un 1 del lado izquierdo significaba 60, y lo que le seguía eran números menores. Entonces un 65 lo representaban como un 1 y .5. ¿Qué significa un 65? Y así poco a poco fueron avanzando, hasta que un pueblo se enteró de que podía hacer o basar su sistema de numeración en el número 20. ¿En qué ayudaba esto? Pues que a la hora de llevar cuentas era un poco más fácil llegar al número 20. ¿Por qué? Porque, por ponerles un ejemplo, para poner un 90 simplemente ponían un 4 de este lado y un 1 de este lado. Entonces las unidades de acá, cuanto mayor eran, representaban un mayor número, solo lo multiplicaban por 20, y el otro lo multiplicaban por 10. Entonces llevaban un sistema de numeración de 20. Y así poco a poco la humanidad siguió avanzando, y hasta que algún día, dicen que la anécdota más marcada sobre esto es que un día estaba un ovejero
Él quería contar sus ovejas, pero obviamente él no tenía conocimiento sobre este tipo de numeración, entonces él mismo tenía que ingeniárselas para contar sus ovejas. Entonces un día empezó y dijo, bueno, yo tengo 10 dedos en la mano, entonces voy a ir contando cada oveja que pasa y por cada oveja que pase va a ser un dedito de mi mano. Entonces pasaba una oveja, era un dedo, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al número 10. Cuando llegaba al número 10, él agarraba una piedrita, la ponía en algún lugar y decía, bueno, esa piedrita significa que tengo 10 ovejas, que son las 10 manos de mis dedos. Entonces empezaba 1, 2, 3 y cuando venía otra oveja, pim, otra piedrita, y así sucesivamente. Entonces al terminar el día él simplemente contaba sus piedritas y ya sabía cuántas tenía. Entonces cuando se le moría alguna oveja o se le extraviaba una oveja, simplemente quitaba una piedrita o le agregaba una piedrita a su montón. Entonces así fue como se empezó a surgir el decimal, el sistema de números basado en el 10. Pero aún así había muchos mercaderes de que no estaban conformes con ese número, entonces ellos usaban el 12 como referencia. ¿Qué significa el 12? Que 1 equivalía a 12, 1 y medio equivalía a 6 y 1/3 equivalía a 3. Entonces ellos ya se tenían una idea, pero como que no fue de todo útil. Entonces sigamos con el decimal. Entonces al ver esto, alguna mente muy brillante se dio cuenta, una persona que tenía un nivel de abstracción demasiado grande. Entonces él se dio cuenta de que aparte de contar ovejas, podías contar fruta, podías contar lo que se te viniera a la cabeza, podías contarlo con este sistema decimal. Pero no tenían una idea de cómo plasmarlo. O sea, él ya no quería contar piedritas, sino que él ya quería tener algo que fuera más duradero, un como símbolo, algo que representara el 1, 2, 3 y sucesivamente. Entonces empezaron a surgir las primeras ideas de cómo representar los números. Entonces uno de los primeros fueron representar un número como una letra, decena, centena, millar y sucesivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un número más o menos como el 9765 lo podrían representar como un 9 y una M, un 7, una C, un 6 y una D, y el 5 que ya sabían que era unidad. Entonces así poco a poco fue evolucionando el número, cuando también habían otros pensadores más adelantados a la época, y en vez de poner números ponían comillas. Para representar el mismo número que les mostré anteriormente, lo representaban así. Pero a pesar de todo eso, de todos esos avances que tenían, de ya tener números establecidos, ya tener marcas establecidas de cómo denominar cada número, siempre había algo que en la numeración no encajaba. Entonces también los romanos influyeron en esa parte del desarrollo, ellos creando su propia numeración romana, ya la cual todos conocemos cómo funciona. Pero a pesar de todo eso, los números romanos eran muy buenos para contar, para agregarle o quitarle a las cantidades, pero a la hora de hacer operaciones aritméticas o hacer operaciones matemáticas, como lo quieramos llamar, había era demasiado difícil, era extremadamente difícil hacer las operaciones aritméticas complejas. Pero aún así a pesar de que era ya muy difícil hacer las operaciones aritméticas muy avanzadas, eran difíciles, hacerlas fáciles también lo era. Una simple suma, una simple resta, multiplicación o división con los números romanos era totalmente diferente, o sea, costaba demasiado. Entonces en el transcurso de la creación de los números siempre hacía falta algo. No sé qué era lo que hacía falta, pero en el transcurso había un hindú.
ese hindú, del cual nosotros desconocemos su nombre o su origen, él hizo una invención en el mundo numérico que ayudó bastante a revolucionarlo todo, que fue el cero. ¿Qué quiere? El cero era la representación de ninguna unidad en un símbolo. Entonces, a la hora de que a la hora de hacer operaciones o a la hora del sistema decimal, ayudaba bastante, porque se daban cuenta de al poner un 0 del lado derecho y poner un 1 del lado izquierdo ya representaba bastante, y a la hora de hacer operaciones también ya todo cuadraba. Pero lastimosamente los árabes se apoderaron de esta invención del hindú desconocido. Entonces ellos empezaron a revolucionar aún más el número 0. Entonces lo empezaron a divulgar sobre todo el mundo. Empezaron a ya utilizarlo en el sistema numérico. Y así fue como nuestro sistema numérico decimal empezó. Y entonces, en breves, esa sería toda la historia desde el principio de los números hasta como los conocemos actualmente. Pero como lo dije en el principio, no sabemos a ciencia cierta cuándo empezó, pero sí nos podemos hacer una idea. Y pudimos ver de que terminó siendo una gran ayuda hacia el ser humano la numeración. Bueno, o al público que me esté viendo, esta fue mi representación de cómo hubiera sido el capítulo 20 del hombre que calculaba. El hombre que calculaba es un libro muy famoso en el mundo de las matemáticas, donde un matemático, valga la redundancia, que se llamaba Beremis, era muy inteligente, y en este libro él narra varias historias de cómo él solucionaba problemas o él daba conferencias. En este caso yo intenté representar el capítulo 20 del hombre que calculaba, o al menos hice el intento de representar cómo hubiera sido esa exposición que él dio en este capítulo. En la exposición de Beremis, nuestro autor llega a una sala y se sienta en una almohada grande y tiene una mesita a la par. Entonces yo intenté más o menos como que recrear esa parte de cómo él dio esa conferencia. Obviamente no me voy a comparar ni siquiera un poco a cómo él explicó todo, pero espero que haya quedado un poco claro de la idea que él quiso dar en esa conferencia, en este libro. Entonces él en esa conferencia explicó todo sobre cómo empezó los números y etcétera, 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 como yo se los acabo de explicar en breves. Entonces espero que haya sido de su agrado el video. Disculpen si estaba un poco largo, pero el capítulo era un poco extenso y en ciertas partes como que me costó bastante representar, porque costaba un poco, pero al final yo pienso que quedó bien al final. Entonces espero les haya gustado este video, y si quieren consultar mejor lo que yo les acabo de decir, pueden consultar el capítulo número 20 del hombre que calculaba, y ahí podrán tener todo un poco mejor estructurado. Gracias, mi nombre es José Aceituno, espero les haya gustado mucho este video.